Entonces, el fundamento físico principal de la OCT es la generación de luz infrarroja, lo que permite imágenes transversales, tomográficas transversales y longitudinales también, de muy alta resolución, 10 a 15, en algunos casos hasta 20 micras. Es basado en el dominio de frecuencias, ese es la segunda generación. La primera es basado en dominio de tiempo, que era mucho más lenta, esta es mucho más rápida. Y obviamente una de las limitantes principales que necesita la eliminación de sangre, la mayoría de veces con contraste. Se puede hacer con solución salina, pero no queda tan bien como tal. Bien, para detallar un poquito mejor lo que es el OCT ahora mismo, debemos mencionar un poquito sobre su historia. Se inventó en el 92 y se empezó a usar en retina. Luego en el año 98 fue inventada por el doctor Fujimori. En el año 98 se armó el grupo del Mass General en Boston, donde se empezaron los primeros registros de estudios en tejido cadavérico y ya luego en el 2000 en Seúl, Corea, en tejido vivo. La mala fama del OCT, viene porque en la primera generación el OCT debía ser, para poder obtener las imágenes, se debía ocluir con un balón la parte más proximal del vaso, porque lo que ellos hacían en ese momento era que el catéter de IBUS, cogían el mismo catéter de IBUS y lo sustituían con el infrarrojo del OCT. Ya eso dio paso a que en Estados Unidos no fuera aprobado por la FDA, sino hasta el 2010. Sí, en Europa se utilizaba, pero ya ustedes entienden las complicaciones que eso puede conllevar en un procedimiento. Ocluir un vaso cerca de 20 segundos. Ya luego cuando sale el FDOCT, que es el dominio de frecuencia, era un pullback mucho más rápido, no necesitaba ocluir el vaso y el lavado era rápido. O sea, estamos hablando de 180 frames por segundo, 36 milímetros por segundo, o sea, una lesión de 50 milímetros se puede recorrer en poco menos de 2 segundos. Y los estudios principales, tanto el estudio Illumien como el estudio Erosion, son los estudios que han hecho que el OCT haya sido incluido formalmente en las guías de revascularización coronaria. Antes solamente se mencionaba en letras pequeñas, básicamente. Esta es una sección que la voy a hacer igualito que aquí. Estos pacientes en Estados Unidos solamente, el registro hasta el 2014, solo ha sido utilizado en el 0.3% de los casos y en Europa en el 1.3% de los casos. Eso irá cambiando, ya que actualmente se le da una recomendación 1A en la guía del 2025, basado en el estudio October y en el estudio Renovate Complex. ¿Qué de peculiar tiene en los países asiáticos? En los países asiáticos, las imágenes intravasculares tienen una recomendación clase 1. Y por ley en Japón, todo lo que sea clase 1 debe ser reembolsado por el seguro. Entonces, eso ha llevado que el 80% de los casos de revascularización coronaria de PCI sean abordados con IBUS y el 11% con OCT, o sea que el 91% de los casos de intervención coronaria en Japón se utiliza algún tipo de imagen intravascular. Estas son las mayores diferencias entre el IBUS y el OCT. Mayormente lo que hablamos de la mayor resolución, pero mucho menor penetración, por lo que no es tan útil en vasos muy grandes o para ver placas profundas, apenas 1 a 2 milímetros, pero sí tiene un pullback mucho más rápido. Es mucho mejor para ver el grosor de la capa, el core lipídico. En ojos entrenados es mucho mejor para delimitar el calcio y para delimitar trombos. Otra diferencia importante es que mientras que en el IBUS el área luminal mínima del tronco es 6 milímetros cuadrados, en OCT es 5.4. Esto es por la mayor definición que hay de la íntima, y el IBUS sobreestima el MLA, el área luminal mínima, en un 10%, y por eso se utiliza 6 milímetros cuadrados. Bien, ha sido llamado desde prácticamente su invención como la biopsia óptica o la biopsia in vivo. ¿Por qué? Porque
cuando obtenemos las imágenes de OCT, tienen una muy alta correlación con una biopsia. Esto es en pacientes cadavéricos, donde podemos observar una placa, una placa fibrosa. Tenemos aquí una placa con alta señal, con poca, no sé si por la imagen se puede ver bien, pero tiene poca atenuación. Esto es una placa fibrosa. Esto es una placa cálcica. Podemos ver la correlación aquí, este pegote de calcio y aquí abajo también. Mírenlo aquí en la biopsia, cómo se ve ese nódulo, y lo podemos incluso medir en OCT, que no lo podemos hacer en IBUS por la sombra acústica que produce el ultrasonido. Y una placa con mucho contenido lipídico donde sí produce una sombra. Esa sí es una limitación. Cuando hay mucha cantidad de lípido, produce una sombra significativa. Entonces, cuando vamos a hacer en el laboratorio de hemodinamia, cuando vamos a hacer una intervención guiada por OCT, estos son los pasos que debemos de seguir. Primero, ver la morfología de la placa, medir nuestros diámetros de referencia, confirmar las zonas de landing, la longitud de la lesión y elegir nuestro stent. Luego de que se impacte el stent, entonces hacemos otra barrida de OCT para ver si tenemos, número 1, complicaciones, disección en los bordes mayormente y mala posición del stent. En menor grado la protrusión de tejido, pero usualmente no es tan importante como la disección y la mala posición, por si tenemos que optimizar posteriormente. Entonces, cuando hablamos de la interpretación de las imágenes, lo primero que tenemos que hacer es identificar cuáles son los artefactos. Fíjense que en la figura A obtenemos esta imagen en el interior del vaso que luce como un trombo, pero por la morfología de bordes muy irregulares, esto es un mal lavado de sangre y causa esa imagen en el interior. Es importante reconocer eso porque es el artefacto más común. De hecho, en toda la corrida de OCT va a haber algún grado de mal lavado de la sangre, por lo que esa imagen se va a ver, es muy común. ¿Ok? Y la imagen D, que es un corte, usualmente pasa cuando en un frame hay un movimiento muy rápido o de la guía o en un paciente taquicárdico y pudiera parecer una disección, pero realmente cuando lo vemos en el borde longitudinal, vemos que este paciente en ese momento entró en fibrilación ventricular. Ya luego las otras son menos comunes y en cierto grado no tan importantes porque son visualmente se sabe que son artefactos como estas líneas, como si fuera de rayo de rueda, y usualmente son por la alta reflexión de los struts de los stents. Burbujas y este efecto de girasol, donde los struts de los stents se parecieran que están mal posicionados, o sea, toman una forma longitudinal en vez de su forma normal posicionada al vaso. Bien, hay un algoritmo bien fácil para uno poder reconocer qué es qué en el OCT. Número 1, lo voy a hacer aquí. Número 1, si tenemos una placa con muy alta señal y baja atenuación, o sea, no borra el vaso, o sea, podemos identificar la media, un poquito de adventicia, estamos hablando de una placa fibrosa. Luego, si tenemos una señal en la pared del vaso de baja intensidad, pero que no produce sombra, eso es calcio. El calcio se ve granulado, a diferencia del IBUS, que lo que vemos es una raya blanca. Aquí el calcio se ve oscuro, pero se ve granulado. Y aquí sí es una de las ventajas del OCT que podemos medir el grosor. Y eso permite elegir la técnica de modificación de placa que vamos a utilizar. Cuando observamos una placa con alto contenido lipídico, vemos que la sombra que se produce es mucho mayor. Prácticamente no se ve nada profundo al vaso, no se puede reconocer nada. Y vemos que la parte que tiene mayor intensidad, que es la parte fibrosa, es una capa bien fina. Esto es una placa vulnerable. ¿Ok? Ya luego, si lo que estamos viendo es dentro del vaso, ahí solamente hay dos opciones, o el artefacto o es trombo. Y el trombo o es un trombo rojo, cuando produce sombra, o sea, un trombo rico en glóbulos rojos y uno rico en plaquetas, que no produce tanta atenuación. Produce un poco, pero no mucho. Y esta es una de las
una de las cosas que vino a revolucionar el OCT es que por OCT fue que se definió qué es lo que era una placa vulnerable y los criterios de decir esto es una placa vulnerable. Número 1, el fibrotrauma de capa fina, o sea, menos de 65 micras. Eso se puede medir perfectamente en OCT, no se puede hacer en IBUS. Y que ocupe al menos 2 cuadrantes. Eso es, por definición, una placa vulnerable. Fíjense que la placa vulnerable no tiene nada que ver con el área luminal. Podemos tener placa vulnerable en vasos que no tengan lesiones obstructivas. Eso se definió, la relación de placa vulnerable con eventos a largo plazo se definió en el estudio Clima 2021. Aquí tomaron como referencia una capa de 75 micras, menos de 75 micras, un arco lipídico grande, mayor de 180 grados, y un área de menor a 3.5 milímetros de cuadrado. Eso implicaba una alta tasa de eventos, incluso de mortalidad. Un concepto muy importante en IBUS, y que lo vamos a ver a medida que mientras más se vayan haciendo, es las multicapas. Cuando tenemos una placa fibrosa y observamos esta capa, no es la media está aquí atrás. Esto viene siendo una capa que erosionó y luego fibrosó. Eso también denota alto riesgo de eventos a futuro. Entonces, en calcio, que es una de las mayores aplicaciones del OCT, donde puede ayudar muchísimo, es en lesiones calcificadas. Cuando tenemos una lesión calcificada, fíjense que en esta lesión tenemos una lesión concéntrica con alto contenido de calcio, por lo que en estos pacientes se utiliza una estrategia, lo que le llaman rotacot, que es prácticamente rotar y luego con un balón de corte. Fíjense cómo queda esa lesión con su respectiva disección, que se ve bien arrugada, y ya luego de que se impacta el stem, ven un stem que expandió bien y está bien aposicionado. Y esto es un score sencillo para que nos permite predecir si vamos a necesitar una técnica agresiva técnica de modificación de placa. Cuando tenemos calcio por OCT, tenemos un calcio mayor de 180 grados, o sea, más de 2 cuadrantes, profundo, más de 0.5 milímetros, y largo, más de 5 milímetros, eso predice de que el stent no va a quedar bien. Y aquí vemos una importante, en esta imagen vemos lo importante que es. Fíjense que en el IBUS nosotros podemos detectar, esta es la misma imagen, o sea, el mismo paciente con técnicas diferentes. Fíjense que tenemos un calcio circunferencial. En el IBUS el calcio rompe los ojos, pero solamente podemos ver lo más superficial del calcio. Y luego lo que vemos es la sombra. Fíjense que aquí podemos medir el grosor completo del calcio. Y ese es una placa que hay que tratarla de manera, hay que predilatar, hay que probablemente usar rotablación, cualquier técnica que sea factible. Entonces, ya luego de que identificamos la morfología del vaso, identificamos con qué vamos a lidiar, entonces tomamos nuestras mediciones. La medición aquí, pre-stent, aquí lo que se toma no es tanto el área, sino los diámetros para la elección del stent. Vamos a tomar el diámetro distal, aquí 2.45, y proximal 2.98, y la longitud. Esto va a ser en el segmento más sano, usualmente se utiliza igual que IBUS, una zona de carga de placa menor del 50%. Si las zonas de landing son un poquito más reproducibles en el OCT que en el IBUS, por la gran definición que tiene el área luminal. Pero eso tiene una contraparte, que es que usualmente la expansión de los stents que son un poquito menores en el OCT. Entonces, luego de que impactamos nuestro stent, tenemos de evaluar ya no es MLA, ahora es MSA, que es el área luminal, el área mínima del stent, que usualmente, como acabo de decir, viene siendo un poquito menor que el IBUS. El OCT tiene la peculiaridad de que se detectan mucho más disecciones del borde, pero no porque haya disección necesariamente hay que poner otro stent. Eso tiene sus criterios específicos. Número 1,
que la disección sea profunda, o sea, que por lo menos llegue a la media, que la disección por lo menos tenga una longitud de 3 milímetros y que por lo menos ocupe un cuadrante. Eso es una disección que probablemente haya que poner otro stent a ese nivel. La protrusión de tejido, que había conversado de que a menos que no sea algo muy importante, por ejemplo un trombo muy grande que haya protruido a través de los struts del stent, usualmente no es algo que complica mucho. Y la mala posición del stent, como vemos aquí, se ve claramente. Este es un paciente que necesita una posdilatación. Lo que acabamos de hablar, usualmente la razón por la que en los stents quedan, el área del stent mínima es menor en OCT que en IVUS, es porque usualmente cuando tenemos una lesión, usualmente lo que se toma como referencia en el OCT es el área luminal, pero en IVUS, como se puede reconocer la media, a veces se toma la lámina elástica externa. En este estudio, por ejemplo, solamente el 63% de los pacientes se pudo detectar la media. Y eso conlleva a un área un poquito menor, 6.1 versus 7.1, en comparación, OCT IVUS. Aquí hubo una tasa un poquito mayor de detección de la media porque esos fueron estudios que se llevaron offline. O sea, los investigadores luego del procedimiento se sentaron a revisar las imágenes una por una y le dieron con inteligencia artificial una serie de cuestiones que ya se está progresando en eso. Bien, ya pasamos de la angioplastía, ya estamos en lo que es restenosis del stent, muy útil también. Aquí observamos las diferentes morfologías de placa dentro del stent como tal. Aquí vemos ya una placa fibrosa, claramente. Aquí vemos una placa heterogénea que tiene alto contenido de macrófago, que son esos puntos como speckles que se ven. Esta es una placa que tiene dos capas, valga la redundancia, diferentes, una placa fibrosa abluminal y una placa con alto contenido lipídico abluminal, y luego vemos aquí los struts del stent. ¿Okay? Eso es más difícil de reconocer por IVUS. Aquí vemos una placa, los stents están por aquí atrás, casi escondidos por la alta carga lipídica, y vemos una capa fibrosa de capa fina. Esto es una placa vulnerable dentro del stent, o sea, una retenosis con capa vulnerable, igual aquí también. Y incluso podemos tener calcio ya formado dentro de esa placa retenosada. Es muy útil también en lesiones en bifurcaciones. Por lo que ya sabemos, cuando hacemos kissing podemos ver si el stent está quedando bien aposicionado, etc. Pero yo creo que una de las cosas más útiles del OCT tridimensional es que nos permite ver por dónde específicamente está pasando la guía. Usualmente cuando hacemos provisional y necesitamos abrir el vaso secundario, queremos pasar por los struts más distales, y en OCT podemos confirmar eso. No siempre es posible, pero es una estrategia, y aquí podemos confirmarlo. En estos tiempos ya se está implementando en todo lo que es la inteligencia artificial. Esto reduce la variabilidad interobservador, porque además de que es inteligencia artificial, tiene también lo que es machine learning o deep learning, lo que la máquina va a ir aprendiendo en el tiempo. A medida que uno mismo le vaya haciendo las correcciones, ella va aprendiendo de sus propios errores. Es muy útil en pacientes con síndrome coronario, principalmente en pacientes con MINOCA, por las diferentes etiologías. Una de ellas, por ejemplo, la disección espontánea, que muchas veces tenemos un paciente que le hacemos una angiografía y no reconocemos una lesión culpable que no se puede ver, y en el OCT las podemos ver claras. Las erosiones de placas, que muchas veces geográficamente no las podemos, las placas ulceradas, no las podemos reconocer adecuadamente, y en el OCT sí podemos. Incluso se ha estado innovando o tratando en el estudio Erosion de pacientes que tengan lesiones no obstructivas con una placa erosionada, ver si les va mejor interviniéndolos o simple terapia médica, o sea, simple antiagregación plaquetaria. Me parece un poquito aventurado todavía, pero si es una opción en el futuro, bueno, es algo a considerar.
Estos son los estudios principales, son muchos más de ahí, pero estos son los principales, los que han llevado al OCT a las guías, el Illumen en todas sus variantes, lo que demostró que OCT versus angiografía solo es mucho mejor para reducir el infarto periprocedimiento, aunque no reduce mortalidad a largo plazo. El estudio October se utilizó en varias modalidades, lesiones complejas, tronco, pero mayormente en bifurcaciones, y usualmente cuando un hemodinamista se planteaba una estrategia, cuando le hacía el OCT, en más del 50% cambiaba la estrategia. Y el estudio Renovate y el Renovate Complex, ambos estudios con imágenes tanto OCT como IVUS, comparando con angiografía sola, también resultados muy positivos. No existe un estudio a la actualidad donde se compare la superioridad entre una imagen u otra, por lo menos randomizado. Mencionar brevemente que se está tratando de innovar o tratar de utilizar otras alternativas, mayormente pacientes renales, con el hidroxietilalmidón, que es una solución glucosada, porque el problema de la sangre es que tiene que ser desplazada con algún medio viscoso, y el salino no es lo suficientemente viscoso para poder hacer eso, por eso se utiliza el contraste. Pero con esta solución se han tenido y obtenido buenas imágenes. En el futuro se está innovando con el micro OCT, vemos una resolución prácticamente a nivel celular, microscópica, donde podemos observar macrófagos a dicho nivel. Esto, la tecnología como tal no está disponible para uso comercial, pero es algo que se está realizando. Y algo que nos va a ayudar mucho, nos ayudaría mucho en el futuro, es la combinación de catéter multimodal OCT con espectrografía infrarrojo o con IVUS directamente, que tenemos las bondades de las dos imágenes en un solo catéter, incluso con imágenes simultáneas y con corregistro con la angiografía. Y obviamente la inteligencia artificial va a caer en todos estos dispositivos que vamos a seguir usando. Las recomendaciones de la guía, para mencionar brevemente, clase 1 ya subió aquí en el año 2021, de imágenes intravasculares, y se incluye ya el OCT, ya no es solamente IVUS, con la acotación de que OCT tiene la limitante de que en troncos grandes y troncos ostiales es bien difícil obtener una buena imagen. Por eso IVUS es recomendado en esa ocasión. Para todo lo demás, Mastercard. Entonces, ¿qué recomiendan los europeos? Entonces, cuando tenemos un síndrome coronario con una lesión culpable clara, podemos guiar, si así lo requiere el intervencionista, guiarlo por imágenes. Donde es más útil, aunque le dan una recomendación 2B, es en identificar cuál es la lesión culpable. Cuando tenemos un paciente, por ejemplo, con un OCT, no vemos bien si es la ADA o la circunfleja, bueno, entonces podemos usar el OCT para ver si hay alguna placa erosionada, alguna ruptura de placa, etc. Y en aquellos pacientes que no podemos identificar lesiones en una parte, a veces podemos identificar disecciones espontáneas que no causan obstrucción y no podemos valorarla bien por angiografía. La OCT obviamente es para evaluar morfología de placa excelente herramienta. Igual que el IVUS, uno puede planificar muy bien la intervención que se va a realizar. Ya la evidencia respalda su uso, no solamente en intervenciones, sino también en lesiones ambiguas, cuando no sabemos lo que estamos viendo. Y la capacitación y la integración, no solamente del equipo médico, del intervencionista, sino los técnicos que están en la industria. Y ahora con la inclusión de la inteligencia artificial va a expeditar más los procedimientos, porque una de las limitantes de las imágenes intravasculares es el tiempo que le suma a cada procedimiento, y ojalá que en general todos podamos animarnos a utilizar más las imágenes, con todas las limitantes que podamos tener, pero eso es lo que va a hacer que en el futuro puedan ser adoptadas por todos. Okay. Muchas gracias por su tiempo.